Cuando una iglesia de Cristo deja de ser de Él, puede pasar. Algunas sinagogas que eran de Dios, luego llegaron a ser sinagoga de Satanás, Apocalipsis 3:9. Y algunas congregaciones del Señor comienzan bien, les sirven durante varias generaciones, pero luego comienzan a perder su enfoque en Él, dejan de sujetarse tanto a Él y comienzan a ser dominadas más que nada por la influencia de la cultura alrededor de ellos. Pero ¿cuándo exactamente dejan de ser iglesias de Cristo? El proceso de convertirse una iglesia de Cristo en algo que no lo es, muchas veces es un proceso largo y a veces pasan muchas generaciones para que el proceso se lleve completamente a cabo. 2 capítulos en la Biblia, Apocalipsis capítulos 2 y 3, nos ayudan mucho cuando pensamos en esta pregunta. En los 2 capítulos, Juan describe a las iglesias en Asia, 7 de ellas. 2 andaban muy bien, 2 andaban muy mal. Y en 3 había como una mezcla de buenas cualidades y de malas. Aún entre algunas de las iglesias débiles, todavía algunos individuos estaban bien delante de Dios. Hablando de la iglesia en Sardis, una iglesia con muchos problemas. Apocalipsis 3:4 dice que allí había unos cuantos que no se han manchado la ropa. Apocalipsis 3:4. Y es interesante que a pesar de la condición deplorable de algunas de esas iglesias, Dios todavía tenía las 7 como iglesia de Cristo. Aún así, las débiles tenían que cambiar en forma radical para no perder su candelero. ¿Se acuerda usted de lo que dijo Jesucristo a la iglesia en Éfeso? Capítulo 2, versículo 5. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. ¿Qué aprendemos de esos capítulos en cuanto a si una congregación es de Cristo o no? 3 puntos. Número 1, solamente Dios sabe cuando quita el candelero de una congregación. O sea, solamente Él sabe cuando deja de tenerla por una iglesia de Cristo. Número 2, por tanto, tengamos cuidado al hacer esta declaración, la cual pertenece solamente a Dios. Quizás yo habría sido tentado a decir, la iglesia en Sardis ya no es de Cristo, pero Dios todavía no se había rendido con ella. Y número 3, sí nos toca recomendar las congregaciones que conocemos que están muy cerca a Cristo en su enseñanza y en su práctica. Por ejemplo, si en Asia, a fines del primer siglo, alguien me hubiera preguntado, Gardner, ¿puedes recomendar una iglesia en Sardis? Habría contestado, hay una iglesia ahí, pero tiene muchos problemas. Si es posible, yo te recomendaría que fueras a la iglesia en Filadelfia, que no está muy lejos de allí. Y en tal caso, ¿habría juzgado yo que la iglesia en Sardis ya no era iglesia de Cristo? No, todavía era iglesia de Cristo, pero con muchos problemas. Y así tenemos que hacer hoy en día. Algunas congregaciones son más amorosas, más apegadas a las escrituras que otras. Y estas podemos recomendar sin reparos. Pero a veces la recomendación tiene que ser acompañada por las precauciones. A veces he dicho, sí, hay una congregación allí, pero yo creo que no son los hermanos allá tan cuidadosos como deben de ser. Entonces repasemos las 3 lecciones que hemos aprendido de Apocalipsis 2 y 3 en cuanto a cuando Dios deja de tener una congregación como de Él. En primer lugar,
Solamente le toca a Dios saber cuándo quita el candelero. Número 2, entonces no nos toca a nosotros hacer declaraciones en cuanto al asunto. Dejemos todo esto en manos de Él. Pero número 3, sí nos toca recomendar congregaciones que vemos como fieles, aunque con algunas recomendaciones a veces tiene que haber también precauciones. Que Dios nos ayude a tener sabiduría frente a este tipo de cuestión. Muchas gracias por haber visto este video.